Hola, buenos días. Voy a exponer el día de hoy el tema de TORCH y VIH. Bueno, primero empezamos con TORCH. Bueno, el TORCH eh, es un acrónimo de T para toxoplasma o que son otras como el parvovirus B19, el virus del papiloma, la malaria y tuberculosis. Y la R de rubiola, C de citomegalovirus y H de herpes. Ay. Bueno, las características de todos estos es que su transmisión, pues casi de todos es transplacentaria o de contacto directo durante el parto. La enfermedad suele ser inadvertida en la madre y el diagnóstico por lo general es serológico con PCR o por cultivo. Generalmente también en todas estas, si ocurre en menos de 20 semanas de gestación, suele ser más grave y causar malformaciones en nuestro recién nacido. Bueno, primero empezamos con toxoplasmosis. Es por el Toxoplasma gondii, que es un protozoo. Este generalmente se contagia por los quistes que se encuentran en los vegetales, en frutas mal lavadas, en carne cruda, excremento de gato y en jardinería. El 10% de nuestros pacientes va a presentar síntomas que generalmente son leves o inespecíficas. Se suele transmitir en la fase de parasitemia y generalmente son en gestantes que no son inmunocompetentes. Bueno, la clínica, el 85% de los pacientes son asintomáticos al nacer, del 20 al 30% pueden tener alguna afectación neurológica o coriorretinitis. Solo el 10% van a presentar lesiones en el sistema nervioso central u ocular y el 5% de nuestros pacientes va a tener la tetrada de Sabin, que es la hidrocefalia, calcificaciones intracraneales, convulsiones y coriorretinitis. Generalmente, como mencioné, cuando se infectaron en menos de 20 semanas de gestación, pueden tener manifestaciones como meningoencefalitis, fiebre, hepatosplenomegalia, ictericia, neumonitis o trombopenia. El diagnóstico en la gestante se va a detectar con títulos de anticuerpos de IgG en 2 determinaciones separadas por 2 a 3 semanas. Puede tener una IgG de baja avidez y títulos elevados de IgM, también detectada en 2 semanas después de la infección. El pico máximo para que esté elevada la IgM es en las 4 a 6 semanas tras la infección y suelen bajar sus niveles después de 6 a 9 meses. En el feto se suele hacer el diagnóstico con una amplificación del gen B1 por medio de PCR de líquido amniótico. Este estudio se suele hacer entre las 18 a las 20 semanas de gestación. Y en el recién nacido, el diagnóstico suele ser con una IgM específica o por mediante PCR de sangre o líquido cefalorraquídeo. El tratamiento en la embarazada va a ser con espiramicina y si se confirma una infección fetal, suele ser una combinación de pirimetamina con sulfadiazina y ácido folínico. En el recién nacido que presente la clínica o tenga un IgM positivo o un PCR positivo, se suele dar tratamiento con pirimetamina a 2 miligramos kilo día en 2 dosis, seguido por 1 miligramo kilo día en 2 dosis por 2 a 6 meses. Luego se alternan los días. O también se puede dar con sulfadiazina 100 miligramos kilo día y ácido folínico 10 miligramos 3 veces por semana por 1 año. En el recién nacido que ya tenga un proceso inflamatorio, que ya tenga meningoencefalitis o coriorretinitis, se suele también agregar tratamiento con corticosteroides como la prednisona a 1 miligramo kilo día. Bueno, ahora la rubiola. La rubiola es un virus de ARN que se suele contagiar por contacto directo o por secreciones nasofaríngeas.
En la madre puede tener una erupción cutánea que generalmente se presenta a las 12 semanas de gestación. La infección del feto, generalmente el 80% se infecta a las 12 semanas de gestación, el 30% a las 30 semanas y en el último mes de embarazo suele haber una infección de probabilidad del 100%. De clínica, tenemos que el 85 al 90% de nuestros pacientes puede tener la tetrada de Gregg, que es cardiopatía, como el ductus y o la estenosis pulmonar, una microcefalia, sordera y catarata. El 15% va a tener sordera, corioretinitis, glaucoma o microcefalia, y en los que fueron infectados de más de 20 semanas de gestación, generalmente no tienen secuelas. Algunos pueden tener bajo peso y en un 5% una alteración tiroidea. El diagnóstico, cuando tenemos un exantema, que generalmente no es vesicular en la embarazada, se puede solicitar una IgG o una IgM. También se suele detectar el ARN viral en el líquido amniótico por PCR o una IgM en sangre del cordón umbilical en las pacientes que ya tengan más de 20 semanas de gestación. En nuestro recién nacido puede tener una persistencia del IgG en pacientes mayores de 6 a 12 meses o una IgM que pues nos indican una infección. Se puede confirmar este diagnóstico aislando el virus en sangre, en orina o de faringe, en el líquido o del líquido cefalorraquídeo. Bueno, como de tratamiento, pues no hay un tratamiento eficaz. Se puede dar, pues profilaxis en la embarazada, generalmente es con la inmunización, la SRP o la SR, que se vacunan a los 12 meses y un refuerzo a los 18 meses. Estas vacunas no se debe dar durante la gestación, ni tampoco 3 meses previos a que se embarace pues la mujer. Ahora el citomegalovirus, este es el más común, suele infectar al 1 al 2.5% de las gestantes y de estas infectadas suele infectar del 30 al 40% a los fetos. Los factores de riesgo es el canal de parto o por la leche materna. Como clínica, tenemos que el 85 al 90% de nuestros pacientes son asintomáticos al nacer. El resto puede tener alteraciones en el sistema nervioso central, como una microcefalia, calcificaciones periventriculares, puede haber atrofia óptica, hepatoesplenomegalia, ascitis e hidrops fetal. Del 10 al 15% suele presentar fiebre, pueden tener afectación respiratoria, púrpura, hepatoesplenomegalia, hepatitis o ictericia. Y de estos, el 20 a 30% va a fallecer en los primeros 3 meses. Solo el 10 al 20% tiene un desarrollo normal, pero algunos pueden presentar secuelas neurosensoriales o incluso retraso psicomotor. El diagnóstico en la gestante va a haber un incremento de IgG, puede tener positivo el IgM y cuando ya son más de 20 semanas de gestación, se puede detectar el virus por medio de cultivo o por el ADN del virus en la PCR. En el recién nacido, se puede detectar el virus o su ADN del virus en orina. Se puede realizar una prueba de IgG y si tenemos sospecha de que ya tenga alguna afectación neurológica, podemos realizar una PCR en el líquido cefalorraquídeo. Como tratamiento es el ganciclovir a dosis de 6 a 15 miligramos kilo en 2 dosis durante 6 semanas. En niños que pues ya tengan afectación en el sistema nervioso central o que tengan restricción o que tengan trombopenia, perdón, y
se puede hacer una prevención, pero solo en prematuros que tuvieron menos de 1.500 gramos de peso al nacer. Se puede transfundir sangre de un donador seronegativo y pues de la lactancia materna se puede congelar o pasteurizar. El virus del herpes simple es una primoinfección que va a afectar solamente al 30 al 50% de los fetos y solo causa un 1 a 5% de reinfección. Eh, de nuestras embarazadas, solamente el 15 a 20% van a presentar alguna sintomatología y se puede transmitir bueno, el herpes se puede transmitir por transmisión vertical a nivel hematógeno, generalmente en los 2 primeros trimestres, o por contacto de las lesiones herpéticas. Como clínica, tenemos que pueden aparecer vesículas, queratoconjuntivitis, calcificaciones en ganglios de la base, en el tálamo, a nivel de manera postnatal, el 50% va a tener una enfermedad diseminada y el 40% va a tener su manifestación en la primera semana de vida. Puede también tener infecciones en el sistema nervioso central. Generalmente se dan entre los 10 a los 28 días de vida y se suele caracterizar con encefalitis, convulsiones, letargia, irritabilidad, una fontanela prominente y rechazo a la vía oral. Y esto puede dejar secuelas neurológicas. El diagnóstico se hace por cultivo o por PCR de las lesiones que tenga la mamá o de las lesiones del recién nacido. También se puede por fluidos corporales. Puede haber una persistencia de la IgG por más de 6 a 12 meses, que pues esto nos confirmaría una infección del neonato. Si tenemos una afectación neurológica, se puede detectar el ADN el ADN del virus por medio de PCR en líquido cefalorraquídeo. El tratamiento, si se sospecha en nuestro neonato, se suele dar aciclovir 20 miligramos kilo cada 8 horas durante 14 a 21 días. En nuestra embarazada se recomienda la cesárea profiláctica y aciclovir desde las 36 semanas de gestación. El parvovirus B19 es un virus de ADN que solo se encuentra en los humanos, solo infecta a los humanos. Es el llamado eritema infeccioso o quinta enfermedad y tiene una incidencia de 1 a 2%. Generalmente se transmite por medio de la placenta. Una disculpa, se está conectando mi compañero. Bueno, la clínica del parvovirus B19 en el primer trimestre de embarazo suele causar abortos en el 5 a 10% de nuestras mujeres embarazadas. A nivel fetal puede haber un hidrops secundario a anemia, miocarditis, trombocitopenia, lesiones hepáticas e incluso peritonitis. El diagnóstico va a haber una IgM persistente, incluso durante 2 a 3 meses tras la infección. Se puede detectar también el DNA del virus por medio de PCR o antígeno por ELISA. Cuando hay una anemia fetal, se puede hacer un ecodoppler donde se va a reportar un pico sistólico en la arteria cerebral media o una cordocentesis ya cuando las embarazadas tengan más de 18 semanas de gestación.
El tratamiento en el feto suele ser una transfusión intrauterina y esto nos conlleva una supervivencia del más del 85%. Si nuestro paciente ya presenta miocarditis, se suele también dar tratamiento con digoxina. El papilomavirus es un virus de DNA. En el recién nacido, el 6 y el 11 es el que suele ser más patológico para nuestros bebés. Se transmite en un 38-73% y lo más común es que sea por transmisión vertical. Incluso puede tener patología respiratoria recurrente en los primeros años de vida y, necesitar intervenciones recurrentes para evitar una obstrucción de las vías aéreas. La tuberculosis es transmitida por Mycobacterium tuberculosis, generalmente por transmisión vertical transplacentaria o al momento del parto por aspiración, incluso por contacto directo también. O a nivel postnatal se puede contagiar por medio de inhalación. La clínica de la tuberculosis en nuestra embarazada suele causar abortos espontáneos. En el feto, en los primeros meses de vida, de las 2 a las 4 semanas, puede presentar fiebre, dificultad respiratoria, hepatoesplenomegalia, letargia, irritabilidad, adenopatías, ictericia, convulsiones y lesiones cutáneas. El diagnóstico se suele hacer por medio de cultivos. Puede haber hallazgos histológicos, PCR o detectar el ADN en inmunoensayo. El tratamiento de nuestro bebé va a ser separarlo de la madre. Cuando no hay un signo de infección, se suele dar isoniazida por 3 meses. Y cuando tenemos la presencia de clínica en nuestro bebé, se suele dar tratamiento con isoniazida de 10 a 15 miligramos kilo día, con rifampicina de 10 a 20 miligramos kilo día por 6 a 9 meses. Y también la piracinamida de 20 a 40 miligramos kilo día por 1 a 2 meses. Cuando nuestro bebé ya tiene tuberculosis miliar o presencia de meningitis, se suele añadir la estreptomicina de 20 a 40 miligramos kilo día. Y si presenta meningitis, también se puede ayudar para reducir la inflamación con corticosteroides. En la malaria, hay más de una especie de Plasmodium, que es el falciparum. Este se suele transmitir por vía placentaria, el vivax, por el embarazo. Otros como el ovale o malaria. Lo más común es que sea una transmisión placentaria en un 3.5 a 75%. La clínica pues suele ser asintomática y nuestros niños que ya tengan de 2 a 6 semanas de vida pueden presentar ictericia, falta del medro, fiebre, hepatomegalia, anemia, trombocitopenia. El diagnóstico suele ser por medio de la PCR, detectando el DNA, o con un examen directo del parásito en sangre periférica. El tratamiento cuando tiene sintomatología leve suele darse con cloroquina, vía oral de 10 miligramos por kilo, seguido de 5 miligramos por kilo a las 6 horas, luego una vez al día por 2 días. Y cuando son graves, también se suele dar quinina, 20 miligramos kilo, por medio de intravenosa. Bueno, ahora el siguiente tema es de VIH. Bueno, un poco de epidemiología. En el 2020 en todo el mundo había 37.7 millones de personas infectadas con VIH, en el cual 1.7 millones eran niños y adolescentes, generalmente de 14 años. Y solamente en el 2020 se infectaron 1.5 millones
en el cual 15,000 eran menores de 15 años. Esto se suele dar por transmisión vertical durante la gestación, durante el parto o a través de la lactancia materna. Generalmente el virus tiene una incubación de 4 a 5 meses. También se puede transmitir de forma parenteral por medio de transfusiones o material que esté contaminado con sangre y que pues presente el virus, o también de forma sexual. De factores de riesgo para presentar el VIH tenemos que una ruptura artificial de membranas, nacimientos por forceps, episiotomías, también madres que no tengan tratamiento con antirretrovirales, prematuros, generalmente los menores a 32 semanas, mal control durante la gestación, la ruptura prematura de membranas, el parto, madre que tenga un CD4 menor a 200, también por sangrados, como en las epicios, en una laceración perianal o hemorragia durante el parto. La fisiopatología tenemos que el virus del VIH es un retrovirus que posee una enzima que es la transcriptasa inversa. Va a ingresar al genoma humano y va a transformar el ARN en ADN, con lo que va a permitir una replicación viral. Generalmente va a infectar a los linfocitos CD4, también puede a monocitos, macrófagos, células de Langerhans, células dendríticas y del sistema nervioso central. Suelen ser con un linfotropismo y neurotropismo y destruir las células de CD4. Como clínica, tenemos que generalmente los niños son asintomáticos al nacer. Algunos neonatos pueden presentar adenomegalias, hepatomegalia, esplenomegalia, ictericia, púrpura petequial, candidiasis oral. Los síntomas en el primer año de vida, ya el 20% es porque son diagnosticados con SIDA. Y pues como tal, el SIDA se puede desarrollar dentro de los primeros 4 a 6 años tras la infección, con una supervivencia de hasta los 7 a 8 años de edad. Como clínica tenemos síntomas inespecíficos, que son la adenomegalia, las adenopatías, la hepatomegalia, la esplenomegalia, la candidiasis oral, la dermatitis seborreica, la diarrea persistente o fiebre prolongada. También puede haber infecciones bacterianas recurrentes como una otitis, sinusitis, neumonía, por abscesos, meningitis, y los principales agentes etiológicos en estas infecciones bacterianas recurrentes suelen ser el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenzae y el Staphylococcus aureus. También puede haber una hipertrofia parotidia, pero esto es solamente en el 15% de nuestros niños y pues suele ser no dolorosa. Puede causar una neumonía intersticial linfoide, que esto ya se considera como diagnóstico de SIDA y se presenta en menores de 13 años. Suele causar tos, taquipnea y disnea, y en la radiografía se puede ver un infiltrado intersticial. Puede haber acropaquia, incluso observar un tórax hiperinsuflado. También puede afectar diversos órganos, como en el renal puede haber una glomerulonefritis, una glomerulosclerosis focal, puede causar una insuficiencia renal crónica, hepatitis, anemia, trombocitopenia, enteritis y síndrome malabsortivo. A nivel neurológico, puede causar una encefalopatía, de forma estática, donde solo afecta el neurodesarrollo, o progresiva, donde ya tenga afectaciones motoras o incluso del lenguaje. Bueno, en ausencia de un tratamiento,
El tiempo promedio en que puede progresar a SIDA es de 4 a 6 años. Puede también tener infecciones por agentes oportunistas, causando una neumonía por neumocistis, candidiasis o afectar hasta el sistema nervioso central. Bueno, aquí puse una tablita en donde pues menciona los rangos de CD4, donde un paciente, bueno, también va clasificado por edad. Un paciente sin inmunosupresión menor de 12 meses va a tener un CD4 mayor a 1500 o mayor a 25%. De 1 a 5 años va a tener unos CD4 mayor a 1000 o mayor a 25%. Y de 6 a 12 años mayor a 500 o mayor a 25%. Y estos pues son pacientes sin inmunosupresión. Las infecciones oportunistas, pues suele darse a niños que pues tengan niveles de CD4 muy bajos. Una de las infecciones oportunistas es la neumonía por neumocistis jirovecii, que suele causar fiebre o febrícula, tos seca, hipoxemia, insuficiencia respiratoria y pues nuestros niños pueden incluso debutar con esta patología. Otra es la esofagitis candidiásica, donde suelen presentar anorexia, fiebre y pérdida de peso. También puede haber infección por citomegalovirus y causar neumonitis, retinitis, hepatitis y encefalitis. O criptosoriasis, no, criptosporidiasis, que suelen causar una diarrea que conduce a una desnutrición. Otros agentes pueden ser el herpes, el Mycobacterium tuberculosis o toxoplasmosis. El diagnóstico en nuestras embarazadas se suele hacer una prueba de prueba de VIH en el primero o segundo trimestre. Si esta sale negativa, se debe de repetir la prueba cada trimestre o al menos en el último trimestre de embarazo. Si no se hizo esto y se hizo una prueba rápida de embarazo perdón, si no se hizo nada de esto y se hizo la prueba rápida de VIH al final de embarazo y salió positiva, se debe de realizar la prueba ELISA confirmatoria, pero no se debe de retrasar el tratamiento. Se debe de hacer una cesárea y profilaxis con sidobudina y evitar la lactancia. El diagnóstico para nuestros niños en mayores de 18 meses de vida se suele hacer mediante serología con detección de anticuerpos frente a VIH. Esto con ELISA o con Western Blot, que se suele confirmar pues con dos pruebas, que la segunda prueba tenga una muestra diferente de sangre y esto no es indicativo para demorar nuestro tratamiento. Entonces podemos hacer el diagnóstico con ELISA más el Western Blot. Y con nuestros niños que tengan menos de 18 meses de vida, se suele hacer las pruebas virológicas con determinación del ARN del VIH por PCR. Este va a detectar pues el virus libre en el plasma antes de que se integre al linfocito. En estas pruebas se suele hacer en los primeros seis meses de vida. Se recomienda entre los 14 a 21 días, otra prueba entre los 1 y 2 meses de vida y otra prueba después a los 4 a 6 meses de vida. Si la prueba resulta positiva, pues se debe de confirmar igual con un segundo estudio virológico que contengan muestras diferentes de sangre. Puede ser pues la PCR de ARN o de ADN, en la que más específico pues es la de ARN. El tratamiento en nuestras embarazadas está indicado en todas las embarazadas, no importa el número de CD4 ni de carga viral. Se suele dar con sidobudina y pues nuestra combinación de elección es la sidobudina con la lamivudina más
el lopinavir. Eh, Estos esquemas suelen ser dos inhibidores nucleósidos de la transcriptasa reversa con un inhibidor de la proteasa reforzado. Este, si ya nuestra embarazada recibía tratamiento antes, pues antes de embarazarse, se recomienda no suspenderlo, se debe de continuar. Si nuestra embarazada tenía tratamiento con efavirenz, pues tenemos que em, tener un seguimiento porque puede causar defectos del tubo neural. Entonces se recomienda realizar ultrasonidos entre las 18 a las 20 semanas. Algunos efectos adversos de medicamentos como la acidobudina puede ser anemia, con la nevirapina puede causar un incremento de las transaminasas o un exantema. En nuestros fármacos inhibidores de proteasas puede causar una hiperglicemia o incluso diabetes. Los inhibidores de la transcriptasa reversa de análogos nucleósidos puede causar una toxicidad mitocondrial con acidosis láctica. También cuando nuestra embarazada tenga una carga viral que no se conoce o tenga más de 100,000 copias, cerca del nacimiento se recomienda combinar de 3 o 4 de estos fármacos. Y si nuestra embarazada está en trabajo de parto y no tiene este tratamiento, se recomienda una dosis única de nevirapina a 200 miligramos, debido a que esta pues cruza rápidamente la placenta. Y posterior a esto se recomienda iniciar con la acidobudina, la mibudina y el raltegravir. También nuestro recién nacido debe ya recibir la nevirapina. Se recomienda realizar una cesárea programada a las 38 semanas cuando nuestra embarazada tenga una carga viral desconocida o tenga más de 1,000 copias, que no tenga tratamiento antirretroviral o que contenga nada más monoterapia con sidobudina. También si tuvo una ruptura prematura de membranas o hay sospecha de un sufrimiento fetal o de macrosomía fetal. El tratamiento intraparto suele ser con sidobudina intravenoso, iniciado 2 a 3 horas antes de la cirugía de la cesárea y hasta el corte del cordón, independientemente si tenía o no tratamiento la embarazada. El tratamiento de nuestro bebé se suele combinar mínimo 3 fármacos antirretrovirales, que suelen ser 2 inhibidores de la transcriptasa inversa, análogos de nucleósidos, más un inhibidor de la proteasa, o un inhibidor de la integrasa, o un inhibidor de la transcriptasa inversa no análogo de nucleósidos. Aquí están las posibles combinaciones que se les puede dar a nuestros bebés dependiendo de la edad y se clasifican igual por los grupos que mencioné anteriormente. Nuestros niños tienen que cumplir al menos el 95% del tratamiento para evitar una resistencia. Y decimos que está controlada cuando ya se mantengan unas cargas virales indetectables o que tengan menos de 20 copias. Se puede cambiar de tratamiento retroviral si nuestro paciente, bueno, aunque nuestro paciente tenga un adecuado control, pero si nosotros buscamos reducir la toxicidad de nuestro fármaco o queremos tener una mejor tolerancia para llegar a, a cumplir nuestro objetivo. O si el paciente también tiene un fracaso del tratamiento, que generalmente suele ser por una mala adherencia, por una dosis insuficiente
o por las interacciones con otros medicamentos que tome nuestro paciente. El seguimiento de nuestra embarazada se suele hacer de 2 a 4 semanas después de que se inició el antirretroviral. Se tiene que hacer mensualmente hasta que ya tenga una carga viral indetectable. Posteriormente, hacerse cada 3 meses y a las 34 o 36 semanas, ya decidir la forma en que pues nacerá nuestro bebé. El CD4 se suele medir en la visita inicial de control de embarazo y después cada 3 meses y luego cada 6 meses. Ay. Las vacunas que están indicadas son el antineumocócica conjugada a 13ava valente, la 23 valente, la de hemófilus, la meningococo, la VPH y la de hepatitis B. Las vacunas vivas no se suelen indicar cuando tengamos un CD4 menor a 15 o menor a 200, que pues son las de la varicela, la SRP, la BCG. La profilaxis posexposición al VIH se suele dar con sidobudina por 6 semanas. Idealmente a las 6 a 12 horas de vida de nuestro recién nacido. Y no se suele combinar con otros fármacos. En la preexposición solamente está indicada la profilaxis en mayores a 16 años. Es lo único que ha estado aprobada. Y es con tenofovir y el efavirenz. Y la profilaxis por neumonía por Hirobeshi o por toxoplasma está indicada solamente en el primer año de vida o que tenga un CD4 menor a 200 o menor al 15%. Esto se suele dar con cotrimoxazol, con trimethoprim con sulfamethoxazol, a dosis de 150 miligramos sobre 750 miligramos por superficie corporal a día. Se suele dar por 3 días consecutivos en una semana, se puede dar cada 24 o cada 12 horas, o por 3 días alternos por una semana, igual cada 24 o cada 12 horas. Y la profilaxis con tuberculosis se suele dar solamente si tuvo una prueba de PPD mayor a 5 milímetros y esta suele ser con isoniazida de 10 a 15 miligramos kilo día. Y eso es todo. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Oriana, estuvo muy bien tu clase. Como recomendación es recordar cómo es que lo que a ustedes les compete es que cuando vayan a recibir un bebé van a tener que ver inmediatamente la forma de administrarle pronto el medicamento. No es algo muy raro, no sé cómo sea su población del ISSSTE, pero al menos en el Hospital del Norte es algo que es frecuente las madres con VIH y es muy importante esta diapositiva que pusiste del tiempo en que se debe de dar tratamiento y sobre todo ustedes hacer ese checklist de cómo se tuvo que haber dado el tratamiento por parte de durante el embarazo, ¿ok? Y recordar, como ya habías comentado, esta es una de las pocas contraindicaciones que son absolutas de lactancia materna. Por ninguna forma, todo lo que habla acerca de la OMS, la UNICEF,
en pro de la lactancia, los 10 pasos, los 3 anexos, todas las iniciativas, Hospital Amigo del Niño y de la Niña. Es una indicación, una contraindicación de la lactancia, es una indicación médica totalmente fundamentada para dar sucedáneo y es muy importante explicar a la mamá esto, no es una opción, ya que el riesgo que están sometiendo al paciente de que adquiera VIH a través de la leche humana, pues es alto, entonces por lo tanto se debería de contraindicar. Importante también una madre donadora tocando el tema porque ya va a ser siempre que una madre vaya o tenga mucha leche y quiera alimentar que al primo, que al amigo de la es importante que ustedes les digan, porque les van a preguntar, oye, es que la vecina tiene mucha leche, entonces yo no tengo, ¿se lo puedo dar? No. Siempre que le tienen que hacer pruebas y esa leche se tiene que pasteurizar. Ya no estamos en el siglo XV como para estar promoviendo las nodrizas. Entonces, es importante eso también reforzarlo porque hay gente que tiene VIH y pasan de forma desapercibida, al igual que niños que debutan ya más grandes, ¿no? Todo bien, no tengo ningún otro comentario. No sé si alguien más tenga ningún otro comentario. Doctora, acá soy la doctora Luzma. Dígame, doctora. Comentándoles nuestra experiencia con madres con VIH e hijos de madres con VIH, realmente es muy pequeña. En los últimos 5 años, si hemos tenido uno, es lo máximo. Nosotros tenemos que conseguir el medicamento vía epidemiología de nuestro hospital a la Secretaría de Salud para que nos proporcione. Ya se cortó. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, ¿Doctora? como que se corta un poquito, solo entendí que ustedes, sí le escucho, que ustedes tienen que pedir el medicamento a la Secretaría de Salud porque tienen pocos casos en 5 años, me entendí que eran como 2. Uno, doctora, en 5 años. En los últimos 5 años, un solo caso. Realmente, igual tenemos un espacio específico para la mamá, para que pueda estar tranquila y las demás mamás no vean que le dan fórmula láctea para evitar esas diferencias, ¿no? Pero muy poquito el manejo que nosotros tenemos de esos pacientes, sí, a diferencia de ustedes. Sí. Sí, realmente nosotros, pues no sé, yo creo que este año, pues justo este mes, yo creo que hemos tenido como 2 mamás con VIH. O sea, en lo que va de un mes, ¿no? Ahorita. Entonces, sí es algo muy común, igual el tipo de madre con sífilis también, que está viendo en el temario que no se los incluí, pero creo que vale la pena verlo. Nosotros también tenemos muchos casos con, con madres con sífilis y es algo que a la hora de muy importante que tengan todos los algoritmos muy claros. Sé que por la práctica que tienen, y depende del variable, lo que las enfermedades presentan alguna hasta el espejo, depende de neurología, saber dónde buscarlo, manuales para internacionales acerca de cómo hacerlo. Y recuerden que esto se va actualizando constantemente, entonces igual y lo que estamos hablando en este momento para dónde buscar y todas estas actualizaciones, por favor. Y dice Fernanda León que hemos tenido más casos de CMV, plasmosis que VIH. Okay. Sí, pues esto es algo que va variando mucho y también las estancias hospitalarias de los pacientes con CMV son súper largas y pues las secuelas también que pueden presentar. Hay que cuidar mucho todas las alteraciones neurosensitivas que pueden presentar estos pacientes. Sí, doctora, pues muchas gracias. Bueno, si no tienen algún otro comentario o aportación, de mi parte eso es todo. Saludos a todos, bye.
hasta mañana. Ya se desconectó.